a esto. Había algo que Dios removía en mis entrañas y me hacía entender algo que usted y yo tenemos que abrazar. Amén. Y es el favor de Dios. Amén. Y el Señor me hacía meditar en algo que todos conocemos de memoria, pero que hemos llevado a la teoría y no a la práctica. Toca cuando puedas. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Señor, dale oídos para que oigan y boca para que hablen. El primer milagro. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Aleluya. Si no lo quieren, yo me lo digo a mí mismo. Me miro en el espejo y me lo digo a mí mismo. Y yo lo recibo, lo abrazo, lo creo, lo practico y lo vivo. Un poquito más despacio, más suave. El Señor me hacía recordar el Salmo 23, el versículo 6, donde dije: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Separarlo, pero es ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Y lo llevamos a la teoría y no a la práctica, porque somos nosotros los que seguimos al bien y a la misericordia. Mientras que el Salmo dice ciertamente, o sea, estoy seguro de lo que estoy diciendo, y no solo porque lo estoy diciendo, sino porque lo estoy viviendo. El bien y la misericordia me siguen a mí, no los sigo yo a ellos. Pero dése cuenta que el bien y la misericordia no le siguen después de un buen momento. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aquí se para. Aunque ande, no es el lugar espacioso, no es el lugar de los bellos pastos, no es el lugar de las aguas tranquilas, es el valle de la sombra de la muerte. Pero dice, aunque ande. Esto me hace entender algo, que el salmista, que es David, el que escribe este salmo, no se queda parado en el valle de la sombra y de la muerte, viendo cómo los temores le acechan, viendo cómo los enemigos vienen a por él. No se queda en el lugar quieto, dice, aunque ande. Esto me lleva a entender algo, que la sombra me dará miedo, pero no me matará. ¿No me han entendido? Usted en la noche, caminando en un lugar donde se ve su propia sombra, anda más deprisa de lo normal porque piensa que alguien le sigue. Y David dice, aunque ande, no se quede inmovilizado a causa del problema, de la dificultad, de la situación. Aunque todo le viene en contra, aunque pareciera ser que ha sido ungido, aunque Jehová es un pastor, pero se da cuenta que en el valle de la sombra y de la muerte no se puede parar. Tiene que seguir caminando. Porque cuando sigues caminando en el valle de la sombra y de la muerte, puedes seguir declarando, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero si usted y yo nos detenemos en el valle de la sombra y de la muerte, quizás pensemos que Dios no está con nosotros. Y nunca Dios se alejará de nosotros, somos nosotros los que nos damos la espalda a Dios. Pero sigue diciendo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ha pasado el valle de la sombra y de la muerte, y ahora le toca recibir el aliento para seguir caminando. Y ahora dice, prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aunque ha pasado el valle de la sombra y de la muerte, siempre van a estar los que te critican. Nunca cambia, siempre eres el mismo.
tiempo sin creer en la misma. ¿Para qué vas a ese punto que vas? ¿Le estoy hablando a alguien o no estoy hablando a alguien? ¿Qué tratas de aparentar? Si cuando te conozcan los de la iglesia, cuando te conozca la pastora y cuando te conozcan el pastor, no te van a coger ni el teléfono cuando les llames. Van a ver tu número y te van a bloquear la llamada, te van a bloquear del WhatsApp. Pero no se trata de lo que dicen los que critican de ti, se trata de lo que Dios ha dicho de ti. Y yo vengo a decirle algo a alguien, dice, prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y sigue diciendo, unge mi cabeza con aceite. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Para los que no estuvieron aquel día, cuando David escribe este salmo, no lo escribe como rey, ni tampoco como pastor, lo escribe como oveja. Porque empieza el salmo diciendo, empiecen conmigo el salmo empieza diciendo, Jehová es mi pastor. No lo está diciendo un rey, no lo está diciendo un ungido, ni tampoco un pastor, lo está diciendo una oveja. Pero lo más extraño de todo esto es que para ungir a alguien era para ser rey o para ser sacerdote o profeta. No se ungía una oveja. Pero aquí la oveja está diciendo, unges mi cabeza. Y te voy a dar la clave por qué el salmista escribe unge mi cabeza. Y ya vamos a seguir con el culto. Amén. Amén. Cuando la oveja se le ungía a la oveja, era porque había una plaga de moscas. Y esas moscas llegaban y se posaban sobre los ojos de la oveja. Y se le metía a la oveja por los ojos. Y le dejaba, perdónenme la expresión, pero no literal, le dejaba los huevos de las moscas, las crías de las moscas. Y eso producía una infección que le volvía loca a la oveja. Y si no se posaban los ojos, se metía por delante de ti. Pero a pesar de eso, hoy Dios te quiere ungir para que eso no te dañe, para que eso no provoque en ti locura, para que eso no provoque en ti el abandono, para que eso llegue a seguir la unción del Santo sobre ti. Produzca paz. Y ahora dice, dejadle que llore, no pasa nada. Que me disculpe, no me pido perdón, le di un beso y me pido perdón. Pero ya no necesito más perdonarme. Es que el fuego. Ya cierra esta la Biblia. Y ahora dice, ciertamente. O sea, esa palabra ciertamente no es por casualidad, no es si quizás, no es a lo mejor, no es si tal vez, es algo que es verdadero, algo que es genuino, algo que no es inventado o intentado, sino que Dios lo hace. Tengo esa plena seguridad, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y cuando el bien y la misericordia me siguen, ¿cómo termino? En la casa de Jehová moraré por largos días. Vengo a hablarle a alguien y a darle esa palabra. Quiero que levantes tu mano y la recibas. No estás solo ni sola. El bien y la misericordia de Dios están sobre ti. Gracias por el entusiasmo de algunos, pero se lo voy a volver a repetir. El bien y la misericordia de Dios están sobre ti. No hay problema, no hay dificultad. Pastor, usted no sabe lo que yo tengo. Usted tampoco sabe lo que yo tengo. Pero había una canción del Pere que decía, a las penas puñalas. Es necesario que entiendan que tenemos que abrazar el bien y la misericordia del Señor.
Amén. Y ahora sí, saben que tenemos nuestro culto de crecimiento. Culto de crecimiento. Amén. Y hoy tenemos preparados para ministrar. ¿Quién será? Esto no es una cosa al azar, Esto es una cosa que Dios pone en el corazón de su pastor para que la iglesia también sea edificada. Porque no solo creo que Dios me hable a mí. Voy a decir esto y ya les dejo paso. Yo no creo en el gobierno piramidal. ¿Qué es eso? Que yo, que soy el pastor, recibo la revelación y todos tienen que ministrar bajo mi revelación. No. Dios habla a Juan en el libro de Apocalipsis y le habla para que hable a 7 iglesias. De las 7 iglesias se manifiesta de forma diferente. Eso me hace entender que usted necesita mi revelación, pero yo también necesito su revelación. A que usted habla con Dios y Dios le habla, porque Dios tiene oídos y oye, tiene boca y habla. Y creo que no solamente Dios me revela a mí o me habla a mí, sino que también habla a la gente de la iglesia. Y lo dije en su día y lo vuelvo a decir. No es el título honorífico ni la chapa ni el nombre que nos dé el mundo, sino quién somos nosotros para el Señor. Así que hoy tenemos preparados para ministrar en este culto a nuestra pareja de oro. ¿Qué viene nuestra pareja de oro? No es el Juan. Juan no. Ya estaba Juan con la mano levantada. Le ha cogido gustillo a esto de mandarle subir. Al final le pongo disciplina hasta que venga el Señor. Tenemos a nuestra pareja de oro, nuestro hermano Clemente, nuestra hermana Judith. Ellos van a ser los encargados de ministrar en este culto. Así que Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud,
y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Amén. Amén. Como hemos podido leer, quiero hacer una pequeña introducción al texto y explicar un poco el contexto de la historia, porque siempre que uno estudia la palabra del Señor no puede ir directamente a ver qué entiende. Uno tiene que entender cuál es el contexto en el que se está moviendo la palabra, a quién se estaba refiriendo y qué quería explicar el autor. Entonces, el reinado es el de Josafat en el 4.º año del reinado de Acab. Y en aquel entonces la organización territorial y política del reinado pues era monárquica y Israel se dividía en monarquías regionales. Cada reino tenía su rey, en este caso vamos a especificar en Josafat, ¿vale? Y este suceso del que les vamos a hablar nos va a revelar cómo fue la relación de Josafat y del pueblo de Judá con Dios y cuál fue la asignación que tuvieron para guiar al pueblo a la salvación. Amén. La introducción, ¿vale? Sucedía que hicieron una conspiración en contra del rey, los pueblos enemigos que le rodeaban, contra su reinado, y con el cual fue avisado por algunos de los de su pueblo. La reacción del rey fue entrar en temor y ir a humillarse delante de la presencia de Dios y buscar consejo. Posteriormente mandó al pueblo a que hicieran un clamor general, porque se veían amenazados, porque era un aviso de lo que les iba a suceder. Pero viendo la posición de un rey, no es normal, si miramos la historia, no es normal que una persona de ese rango pues se intimidase. Si hubiese sido otro rey, hubiera dicho, bueno, nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos y los derrotamos, y hubiera entrado en soberbia. Pero vemos como un rey, como una persona de alto rango decide humillarse, ¿no? Siempre vamos a los ejemplos típicos, David, Salomón, pero hay otras personas que quizá no han tenido esa repercusión bíblica y se humillaron y fueron humildes, ¿no? Y vemos que su reacción fue determinante, porque mandó hacer ese clamor de humillación con oración y ayuno. Y posteriormente se sucedió la respuesta de Dios, porque reconocieron que sin Él nada podían hacer. Adoraron, alabaron como seña de agradecimiento a la respuesta que les dio Dios, porque Dios les dijo en los versículos a mitad de la historia: no temáis, porque yo estoy con vosotros. La respuesta de ellos visualizaron su victoria antes de obtener el botín, porque Dios ya les dio esa victoria y solo les pedía que confiasen. Y como seña de agradecimiento continuaron adorando. Y la adoración fue la estrategia que trajo la victoria sobre el pueblo. La adoración es la mejor estrategia en un momento en el que no sabes qué hacer, porque la adoración va a traer ese gozo, esa paz y esa sabiduría con la cual vas a poder ejecutar ese deseo que tú tienes en tu corazón. Aquí vemos que no es con fuerza, sino con su espíritu. Entregar o rendir nuestras fuerzas con todo nuestro cuerpo y alma y espíritu. La recompensa fue que recibieron una transferencia, verajá,
supuso disfrutar de una bendición sobreabundante. Tal fue la bendición que esos pueblos que conspiraron contra el reinado de Josafat acabaron matándose entre ellos, porque la confusión se produce cuando un hijo de Dios adora, se produce la confusión en los enemigos, porque esos que buscaban derrotarte por 7 caminos huyeron. En Eclesiastés 2:26 y Proverbios 13:22 nos dice: el trabajo del injusto es recoger y amontonar riquezas y es transferido al Hijo de Dios. No tuvieron que hacer nada, no tuvieron que esforzarse, no tuvieron que utilizar sus habilidades, solo su adoración, su mejor ofrenda salió desde lo más profundo de su corazón. Al cuarto día volví, la bendición fue vestimentas preciosas, abundantes riquezas, oro, plata, joyas. Era tanto que durante 3 días estuvieron recogiendo. Al cuarto día volvieron y adoraron como seña de agradecimiento, porque Dios puso gozo y paz en sus corazones. Y adoraron desde Berajá hasta que volvieron a Jerusalén. Como dice el Salmo 150, con instrumentos, con alabanza, con todo tipo de formas, adoraron a su Dios, porque la victoria es de Él. Y por eso somos más que vencedores. De ahí los demás reinos de otros países empezaron a temer a Israel, porque vieron que su Dios derrotó a sus enemigos. Y el reinado de Josafat tuvo calma hasta sus últimos días. Amén. Continuamos. El Señor me llevaba a centrarme en el valle en concreto y el nombre del valle. El valle de Berajá o Beracá fue un lugar trascendental para el destino y la posición del pueblo. No se sabía qué iba a pasar con el pueblo y la posición del pueblo frente a sus enemigos. Vemos como Dios es fiel y Dios le puso en una posición de victoria, en una posición de autoridad frente a los demás pueblos. Supieron quién era el Dios de Israel que les estaba respaldando. Amén. ¿Y qué representa? Me llevaba el Señor a meditar. ¿Qué puede representar un valle en la vida espiritual? ¿Qué supone en el alma del ser humano, en nuestras emociones, en nuestra condición humana? Un valle puede representar en lo físico una depresión del terreno. Puede ser un momento en el que tú te sientas deprimido, deprimida, angustiado, angustiada, en el que no sepas qué hacer. Tú estás en el medio de un valle y tú no ves lo que hay a continuación. Quizás estás rodeado de montaña en esa superficie de depresión. ¿Qué puede suponer en nuestras emociones? Vemos como Josafat tuvo miedo, pero el miedo no lo dejó paralizado, como el pastor estaba diciendo. Él se humilló, ellos adoraron. El pueblo también, me imagino que tenían miedo, incertidumbre sobre qué iba a hacer. Entonces, los valles son naturales, son inevitables, pero son necesarios de parte de Dios. Son significativos y trascendentales sobre lo que va a pasar en nuestras vidas. Menciono algunos ejemplos como es el valle de Ela, donde David venció a Goliat. El valle de Acor, sin embargo, fue un valle donde Acán desobedeció a la ley del Señor y murió. Y el valle de los huesos secos, el famoso valle donde Ezequiel es tomado por el Espíritu y ve la visión de esos huesos secos como el Espíritu le va dando vida otra vez. Pero para bien o para mal puede ser ese valle según nuestra actitud. Lo vemos en estos ejemplos. El valle de Acor, mientras que yo estaba investigando, significa angustia, desgracia. Pero ¿qué fue este valle para el pueblo de Dios cuando se humilló y adoró? Un valle de bendición, el valle de Berajá, porque ellos se humillaron y adoraron. El Berajá como significado, es de etimología hebrea, significa bendición. También significa las bendiciones que los judíos, que los hebreos hacen al Señor. Tienen múltiples bendiciones como señal de gratitud. Vemos cómo el pueblo lo hizo. El pueblo no se puso a lamentarse qué vamos a hacer, ni a lamentarse por la situación, ni a darle vueltas a la situación. El pueblo adoró. ¿Cuál fue el estandarte del pueblo para luchar? La adoración. ¿No? Cuando tú bendices al Señor, tú no estás reconociendo qué montañas te están
y adoras a Dios. Amén. Amén. Bendecir y adorar en medio del valle supone una visión espiritual más elevada, porque tú no estás viendo lo que te rodea ni estás echando mano de tus recursos. Tú estás mirando arriba, aquel que te saca del valle, aquel que te libera del valle, aquel que te saca sanado, restaurado y en victoria. Y lo más fuerte de toda esta iglesia, que el pastor estaba hablando justo del salmo que tenía yo aquí apuntado. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice esa porción. Las bendiciones, la verdad, son las bendiciones que Dios te da traspasar por este valle. Son bendiciones más sobreabundantes que las del pueblo de Dios. No son bendiciones. Vemos como aquí hemos leído en esta porción que se tiraron 3 días recogiendo piedras preciosas, el botín, las bendiciones que le fueron traspasadas. Pero las bendiciones que tú tienes en el valle son mucho más. No puedes recogerlas en 3 días porque son bendiciones espirituales. La paz, el gozo del Señor, la sanidad del Señor, la liberación del Señor te acompañan todos los días de tu vida y en cualquier situación. No se pueden contar, no caducan, no perecen y son de valor incalculable. Bueno, ella ha dado esa parte, yo voy a dar otra. Una visión un poco más espiritual. Los valles, generalmente la gente los ve humanamente y no disfruta. ¿Por qué? Porque siempre lo enfocamos con las emociones. Pero Dios quiere que lo veamos con sus ojos. Porque cuando hizo el milagro al ciego, el ciego vio árboles, vio hombres plantados como árboles. Y es así como Dios quiere que veamos las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros ya no pertenecemos a esto que nosotros vemos, sino pertenecemos a nuestra nación santa, la cual nos está esperando, la cual donde tenemos moradas. Entonces el valle de Beracá es ese lugar donde nosotros nos derramamos, donde nosotros nos vaciamos para llenar nuestra boca en adoración, donde nosotros nos despojamos de la maldad que ha querido influenciarnos, del desamor, de todas aquellas cosas que nos meten, todos esos dardos, toda esa cultura que hemos adquirido desde niños. Pero acá es ese lugar donde nosotros somos purificados. Adorar no es solo cantar, adorar es ofrendar, como Abel ofrendó a Dios lo mejor que tenía, sus cosechas. A lo mejor tú no tienes dinero, pero a lo mejor tienes una voz preciosa, dásela al Señor con tu adoración. Pablo y Silas cantaron y fueron libres. A lo mejor no tienes voz, no tienes dinero, pero tu don es dar consejos. Adora al Señor con esos consejos. Cuando cayeron los muros de Jericó, dieron 7 vueltas y gritaron, dieron lo que tenían. Dale lo mejor al Señor, porque de ahí va a venir tu bendición. Estimula esa fuente de vida eterna para que vuelva a ti, porque el reino de los cielos se ha acercado, pero ahora Dios quiere que nos acerquemos a Él. Por eso hay que pasar por ese valle. Por eso este ministerio va a pasar por este valle. Por eso la adoración es el centro de nuestra bendición. Porque no solo nos dedicamos con lo que recibimos, sino con lo que damos. Porque somos dadores alegres. Porque le tenemos que dar lo mejor al Espíritu Santo. Porque Él es el que inunda nuestro gozo. Él es el que nos da todo. Porque no hay nada, ni nuestra cultura nos ha salvado. Mirémonos este barrio, cómo nos trata la gente, los racistas que son, porque somos gitanos. Yo también soy gitano. Porque somos gitanos. Nos discriminan, nos dicen que no sabemos leer, que no vamos al colegio, que no nada. Pero a Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es que aquí hay un pueblo que le adora. Y porque va a haber una transferencia, porque no es del que más sabe, sino del que más humilla su corazón.
corazón. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales para que le adoren. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿Vas a quedarte ahí? ¿O vas a cambiar el destino de tu gente? Tienes que adorar. Tienes que adorar para recibir esa estrategia, para ganar a tu marido. Tienes que adorar para recibir esa estrategia, para ganar a tus hijos. Tienes que adorar para recibir ese pago de esa deuda. Tienes que adorar, porque es lo que marca la diferencia. Porque la diferencia no es venir aquí. ¿Cuánta gente no se infiltra en las iglesias? La diferencia es tu adoración, porque esa es la que va a determinar hasta dónde vas a llegar. Así como Salomón hizo los 1000 holocaustos, esa fue su adoración. Y Dios le dijo: ¿qué quieres? Dame sabiduría para gobernar a este pueblo. ¿Qué quiere vida abundante? ¿Qué quiere? Hay mucha necesidad, pero no es solo para nosotros, porque la bendición tardaron 3 días en recoger todo. Hay mucha gente que nos está esperando en las calles. Hay mucha gente que nos está esperando en la familia. Hay muchas personas que, si no somos nosotros quienes damos la ofrenda de adoración, no lo va a hacer nadie más. Esta casa es casa de adoración. Por lo tanto, preparémonos para nuestra ventaja, porque cruzará el valle adorando para recibir nuestra bendición. Amén. Que Dios les bendiga mucho. El Señor me ponía, justo se me han ido las chicas jóvenes, un testimonio relacionado con este mensaje del valle y como una exhortación o palabra para las jovencitas. Si las pueden traer, por favor. No sé, el Señor me puso ese concreto para las adolescentes o jóvenes. Espíritu Santo, desciende. Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende. Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende. Espíritu Santo,
desde los 6 años. Yo llevo congregándome en la iglesia, mi madre siempre me ha enseñado del Señor. Pero ¿qué pasa en nuestra adolescencia, en nuestra juventud? Bueno, iba a hacer también referencia. Aunque uno vaya a una iglesia, o un niño, una niña, una joven, o un joven esté en los caminos del Señor, lo importante no es estar en la congregación solamente, es tener un encuentro con el Señor. Yo no había tenido un encuentro con el Señor, yo alababa, yo leía la Biblia, pero yo no había tenido ese encuentro con el Señor. ¿Qué pasa cuando uno es adolescente o joven? Pues yo era una persona con autoestima muy baja, muy tímida, sufrí, me pasé 10 años en un colegio en el que me daban de lado y me hacían bullying. Yo siempre buscaba tener amistades, pareja, siempre quería suplir esa carencia de mi interior, esa carencia de autoestima, esa falta de amor con una pareja, con encontrar novio, con encontrar novia, con encontrar el amor de mi vida. Pero ¿qué pasaba? Era como si el Señor me quitaba todo esto de delante. Yo tenía un amigo, una amiga, un mejor amigo, una mejor amiga, fuera. No me duraba. Un chico que me gustaba, nada, todo acababa. Era como si el Señor me lo quitaba. Me lo quitaba. Era como si el Señor con las circunstancias, porque el Señor a veces nos habla a través de las circunstancias. El Señor con las circunstancias puede decirnos, fíjate en mí, enamórate de mí. Y a veces como jóvenes, os digo a vosotras, y como adolescentes nos obsesionamos por encontrar a ese chico, ¿no? Ese chico que nos quiera, que nos trate bien, ¿no? El amor de nuestra vida. Pero el Señor nos está diciendo hoy, enamórate de mí primero. Y era lo que el Señor me estaba diciendo con las circunstancias. Y la circunstancia más fuerte en mi valle fue en un FP que yo hice, en un grado superior que yo hice, el Señor permitió que yo me soñara un sueño, de que mi madre me decía en el sueño, esta es la persona que tengo para ti. Pero el chico era inconverso. El chico pues era muy romántico, muy detallista. Yo decidí darle la oportunidad por mi falta de amor, de autoestima y la obsesión interna que tenemos las chicas por tener ese novio. Pero ¿qué pasaba? En el momento en el que ya traspasábamos la línea, de empezar a besarnos, yo no podía ir a más. Yo me guardaba, hasta ahora el Señor sabe que me he guardado. Pues nada, ahí había las discusiones, él no quería, le hablamos del Señor, no quería saber de Dios, se enfadaba conmigo y yo lloraba, y una vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que hubo un momento que yo salí de su casa y ya fue como el último, le bloqueé de todas las redes sociales, dejé de hablarle, y ahí fue mi valle de verajá. El valle que era de lágrimas se convirtió en un valle de bendición. Amén. Porque ahí fue donde yo tuve un encuentro con el Señor. Amén. Ahí fue donde yo me entregué y dije, Señor, no puedo más. He intentado llenar mi vacío con amistades, con salir, con grupos de amigos. He intentado llenar mi falta de amor con este chico, con otro chico, de diferentes formas, pero te necesito a ti. Amén. Y ahí fue donde el Señor me dio identidad, me dio autoestima, y ahí fue donde tuve el encuentro con el Señor después de tantos años que yo llevaba pisando la iglesia desde los 6 años como niñas. Entonces el Señor me llevaba a transmitir este testimonio y a contarlo a vosotras jóvenes, porque os entiendo, pero el Señor os está diciendo, no sé si alguna de vosotras se está fijando en algún chico o por qué digo esto, enamórate de mí primero. Si alguna de vosotras en algún momento quiere hablar conmigo, pueden pedirme mi número sin problema. Aquí estaré. Amén. Aleluya. Estáis hoy como algunos, no todos, pasa palabra. Pero qué importante es entender que nuestra vida cristiana se basa en humillación y adoración. La Biblia dice que Dios al altivo y al orgulloso lo mira de lejos, pero al contrito y humillado es al que abraza, al que espera, al gustito que está hablando. ¿Te creías que ibas a subir tú? Te vas a quedar. Qué importante es
en medio de tu circunstancia, lo que te va a dar la victoria es que adores. Y adorar no es cantar, no es tararear una canción, no es aprenderte 4 coros y ponértelos en la casa, en el YouTube. Eso no es adorar. Adorar es un estilo de vida. Porque hay gente que canta muy bien, pero no es un estilo de vida la adoración para ellos. Suben al altar, cantan y nos ponen las carnes de gallina, pero luego su estilo de vida no quiere decir que adoren al Señor. ¿Me están entendiendo o me están entendiendo? La vida de adoración no solo es el cantar, tocar una música, no, es un estilo de vida. Adoro al Señor en mi forma de vivir, con mi lenguaje, mi comportamiento, mis actitudes, los pasos que doy, dónde voy, dónde vengo, dónde no entro, dónde salgo. Eso es nuestra vida de adoración. Cuando Pablo dijo, orar sin cesar, Pablo, tenemos que comer, Pablo, tenemos que trabajar, Pablo, tenemos que dormir. Sí, pero orar sin cesar. Entonces me estás diciendo que no deje de orar, que estoy orando todo el día. No, es la forma, el estilo de vida que uno lleve en lo que rinde al Señor. Tenemos que tener nuestro tiempo de oración, claro que sí, pero luego cuando salgo a la calle sigo orando. Porque mi forma de vivir, mi forma de comportarme, eso estoy dando oración y adoración al Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo y dicen amén? Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Clemente, a nuestra hermana Yunil. Que tanto bien nos han hecho con esta palabra. Amén. Que Dios os bendiga. Amén. Y el testimonio impresionante. Son las cosas que Dios hace. En la iglesia con 6 años. Yo iba con chupete. Qué bueno es tener un encuentro con el Señor. Nos pasa como a Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esto. Antes vamos a ofrendar con gratitud. Aleluya. Yo quiero que tomes ahí tu ofrenda. El santo es el Señor. Y ofrenda con generosidad y gratitud. Nazaret, antes te saca ahí 1 euro por ahí. ¿Cómo? Cógelo y ofréndalo, cariño mío. Ofréndalo al Señor. ¿Saben? Miren, la ofrenda no va en base a la cantidad que uno ofrende, sino al corazón con que lo ofrenda. Y hoy tenemos una ofrendera especial. Ven, cariño mío. El otro día vino y me dijo, pastor, yo quiero pasar la ofrenda. Yo, claro que sí, cariño, que tú vas a pasar la ofrenda. Miren, la Biblia dice, estas cosas escondí de los sabios y de los entendidos, y se las revelé a estos. El Señor dijo, quien no se volviese como un niño no entrará en el reino de los cielos. Algunos patalean y lloran como los niños, pero el Señor no dijo eso. El Señor estaba diciendo, tener la inocencia que ellos tienen, tener la pasión que ellos tienen, tener el deseo que ellos tienen. Porque hay gente que hoy no voy a lo voy a decir. Y miren, no he terminado ni la grabación, pero vamos a cortar ahora después de decir esto. Hay gente que hoy no ha ido a la iglesia porque juega al Madrid. El Señor les perdone, que falta les hace. Pero si el día fuera hoy, esta iglesia, ¿qué hace? Adorando. Amén. Adorando. Queremos despedirnos de todos los que están a través de la plataforma de Facebook. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga en el nombre de
de Jesús. Ahora sí, toma esto, cariño, vamos a orar. Quédate aquí conmigo y ofrendamos, ¿vale? Cierra tus ojos y presenta tu ofrenda delante.